Hola, buenas tardes. De parte del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tenemos una nueva secuencia del programa Conversaciones en el Museo. Y para esta tarde nos acompaña Manuel Perales Munguia, que nos hablará sobre sus investigaciones en el Valle de Jauja, en Junín, ¿verdad, Manuel? ¿Correcto? Sí, muy buenas tardes, James. Exacto. Bueno, vamos a tratar de hacer una suerte de introducción a la arqueología del Valle del Mantaro. Ya. Ya, Manuel Perales Munguia es licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y egresado del programa de Maestría en Historia del Arte Peruano por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Ha publicado artículos científicos y capítulos de libros sobre su especialidad en el Perú, Bolivia, Chile y los Estados Unidos. Es investigador acreditado ante el Registro Nacional de Ciencia y Tecnología de Innovación Tecnológica, RENACIT, del CONCITEC. En el año 2011 publicó el libro Pueblos de Jatumayo, Historia, Arqueología, Antropología en el Valle del Mantaro, coeditado con José Luis Álvarez y Carlos Hurtado. En el año 2015 también publicó el libro Los Sauxa, sus orígenes, hallazgos arqueológicos en San Juan Pata, Jauja. También en coautoría con Luis Cáceres, Enoch Loaiza, Lucio Villanes y Luis Rafael. Actualmente labora en el proyecto Capacñán, sede nacional del Ministerio de Cultura, y al mismo tiempo que se desempeña como docente de la Universidad Continental, y asimismo integra el equipo de investigaciones históricos sociales de la Sierra Central del Perú, junto a Sergio Cangaguala Castro y Martín Arauzo Arancibia. Le damos a la bienvenida al señor Manuel Perales. Muchas gracias por aceptar de parte del museo, le estamos muy agradecidos con usted. Y adelante, quisiera darnos algunas palabras para esta presentación. Bueno, en principio, sí, gracias. Bueno, bueno, quiero hacer llegar mi saludo a todo el Museo de Arqueología y Antropología de San Marcos, ¿no? A ti, James, gracias por la invitación y a todo el equipo, pues, que está contigo, ¿no? De la misma manera también hago llegar el saludo a todas las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión. Ya. Muchas gracias a Manuel. Entonces, Voy a compartir mi pantalla, ¿te parece? ya, entonces le voy a dar la opción para que puedas compartirnos tu pantalla. A ver, ¿puedes ya compartir? Sí, se activó. Se activó, ya. Sí, se aprecia, ¿cierto? Sí, sí se aprecia. Perfecto. Me dices en todo caso, James, para poder comenzar. De ahí está ya la presentación. Ya. Ya. Para esta tarde, Manuel Perales nos tiene una exposición titulada Una introducción a la arqueología del Valle del Mantaro. Artífices, temáticas y preocupaciones. Eh, Muchas gracias a Manuel por esta exposición. Tenemos entendido que el Valle del Mantaro en sí es una región arqueológicamente, históricamente también, con muy pocas investigaciones. Recuerdo que cuando era aún estudiante, el profesor Rafael Vega Centeno me decía que los arqueólogos tenemos una deuda con la región central del país, porque hay muy poca arqueología que se está practicando. Sin embargo, lo poco que se está haciendo, se está difundiendo. Uno de los grandes aportes que estás haciendo para la arqueología de la región central cae sobre tu persona, Manuel, y te damos las gracias, ¿no? Y adelante, Manuel, para tu exposición. Listo, muchas gracias, James. Bueno, gracias. En efecto, sí, como tú bien mencionas, en verdad hay una deuda, ¿no? Que de alguna forma, en efecto, se tiene en relación a la región central en los últimos años, en las últimas décadas principalmente. Sin embargo, precisamente a partir de la presentación queremos mostrar que no necesariamente fue así. En épocas o en momentos anteriores durante el desarrollo de la disciplina arqueológica en el país. En ese sentido, la intención de esta presentación, cuyo título ustedes están observando en la pantalla, tiene pues por finalidad tratar de mostrar una suerte
síntesis, ¿no?, de cómo es que se ha desarrollado la ciencia arqueológica en el Valle del Mantaro. Ya como muy bien tú lo has señalado, estimado James, en efecto, bueno, el Valle del Mantaro en realidad siempre en distintos momentos de la historia ha llamado mucho la atención, tanto por sus características paisajísticas, geográficas, como también por ciertos aspectos relacionados a sus propias poblaciones, ¿no? En realidad, el valle hoy en día incluso todavía sigue constituyendo un espacio muy importante dentro del territorio peruano, entre otras cosas, por ejemplo, por la feracidad que lo caracteriza, por esta amplitud de extensión de terrenos que pueden ser aprovechados desde el punto de vista de la agricultura, de la ganadería, ¿no?, la disponibilidad de fuentes de agua, entre muchas otras cosas más, ¿no? Definitivamente todos estos factores en general han permitido que en la actualidad a nivel de la región de la Sierra Peruana, ¿no?, el Valle del Mantaro sea pues o siga siendo uno de los espacios con una mayor aglomeración demográfica en general, ¿no?, que alberga ciudades en efecto muy muy importantes y bueno, y que tienen además también una posición de alguna manera estratégica desde el punto de vista geopolítico. Este espacio que nosotros conocemos con el nombre de Valle del Mantaro hoy en día de manera popular, de manera coloquial, básicamente está referido al espacio que nosotros estamos mencionando aquí, lo estoy señalando con el cursor, ¿no? Es un espacio que se encuentra, digamos, en el curso superior de la cuenca del río Mantaro, que nace en el altiplano de Chinchaycocha y que, como sabemos, pues, luego de recorrer gran parte del departamento de Junín, Huancavelica, se acerca hacia la zona del río para confluir con el río Apurímac y así constituir el río N, ¿no? Este espacio precisamente que conocemos hoy en día con el nombre de Valle del Mantaro, repito, es el que está delimitado aquí en este espacio, con esta representación de color verde, y que, como decía hace algunos instantes, es un espacio que se caracteriza por esta gran concentración demográfica que sigue presentando hasta la fecha, en donde obviamente vamos a mencionar o tenemos que mencionar a las dos ciudades, digamos, más importantes dentro de todas las que vamos a encontrar en este territorio, como Huancayo, la actual capital del departamento de Junín, y Jauja, que es una ciudad que, si bien hoy en día tiene pues una población mucho menor en comparación con Huancayo, pero a través de la historia jugó, ¿no?, muchos momentos un rol sumamente preponderante en torno a este espacio. Y también no podemos dejar de mencionar a las otras ciudades importantes como Concepción y Chupaca. En suma, en realidad, estas cuatro urbes actualmente constituyen también las capitales de las provincias de sus mismos nombres, ¿no? Jauja, Concepción, Chupaca y Huancayo. Vemos también que además, ¿no?, de tener pues a estas ciudades, una de las cosas que llamó la atención incluso desde ya muchos siglos atrás es la presencia de una diversidad de pequeñas localidades, pequeñas poblaciones de carácter rural que están prácticamente diseminadas en todo este territorio en su conjunto. Y precisamente una de las cosas que también queremos mencionar pues es la existencia del río que da el nombre, ¿no?, actualmente a este espacio. Actualmente se conoce con el nombre de Mantaro, sabemos que originalmente se le denominaba con otros términos, ¿no? Si uno revisa las fuentes escritas, hablamos pues podemos encontrar términos como Angoyacu, podemos encontrar términos como Jauja o el río de Jauja, o incluso también el río Grande, ¿no?, o el río que hoy en día también pues puede conocerse con el nombre de Jatumayo, ¿no? Entonces, esta cita, por ejemplo, de Pedro Ciza de León en ese sentido es sumamente interesante, puesto que nos señala lo siguiente, ¿no? Por este valle, nos dice, pasa un río, que es el que señala, o él pensaba que daba origen al río de la Plata, y le llama particularmente la atención así las dimensiones. Dice que este es un valle que tendría, ¿no?, largo de 14 leguas y de ancho pues unas 4 o 5 más o menos.
indica también que fue todo muy poblado y que al tiempo de los españoles, que los españoles entraron en él, dicen y se tiene por cierto, nos señala que había más de 30,000 indios y ahora dudo haber 10,000. Obviamente también ya Cieza está dando cuenta, ¿no?, de la catástrofe demográfica que afectó también a esta región, como a muchos otros espacios dentro del territorio andino. Señala que estaban todos, dice, ¿no?, repartidos en estas tres grandes parcialidades, es refiriéndose específicamente a Lurinhuanca, Jananhuanca y Hatun Sausa, ¿no?, de manera cuya disposición territorial era transversal al eje que seguía el río, y señala pues que a pesar de estas divisiones, indica Cieza, por ejemplo, ¿no?, que todos tenían el nombre de huancas, ¿no? Agrega también que este valle de Sausa está encerrado, cercado, señala, por sierras de nieve. Por las más partes de él hay valles, estos tributarios del río, en donde estos huancas, señala, tienen sus cementeras. La ciudad de los Reyes estuvo en este valle asentada, haciendo alusión a esta urbe hispánica que fue establecida por Francisco Pizarro el 25 de abril de 1534, y que luego, pues, a finales de ese año fue trasladada al Valle del Rímac, ¿no?, como capital de la gobernación de Nueva Castilla, ¿no? Entonces, referencias como las que nos da Cieza también las podemos encontrar en muchos otros textos o fuentes del siglo XVI e incluso del siglo XVII. Y como notamos, llama mucho la atención el paisaje, la amplitud, ¿no?, la gran cantidad de población, la presencia de este río. En otros documentos se habla de un río poderoso, haciendo alusión al Mantaro, al río que actualmente conocemos con el nombre de Mantaro, y además también, pues, ¿no?, incluso aquí señalaba Cieza cerrando, ¿no?, de que se halló en él gran cantidad de oro y plata. Hay que recordar precisamente, pues, que dentro de estos primeros periplos hispánicos en la región andina, el antiguo Valle de Jauja, como se lo llamaba en ese entonces, jugó un papel importante, puesto que allí, ¿no?, se dieron repartos, se establecieron mecanismos para controlar los botines, ¿no?, que se estaban encontrando y tomando durante las primeras incursiones de los españoles en este territorio, y que de alguna manera, como lo señaló Edgardo Rivera Martínez, dio lugar con el paso del tiempo a una leyenda, la leyenda del país de Jauja, ¿no?, que precisamente es un texto que inspira a Edgardo Rivera para poder escribir la novela que lleva precisamente ese título. Ahora bien, una de las cosas que nosotros también podemos encontrar en las fuentes tempranas escritas es que siempre hay un llamado de atención en relación a los restos, ¿no?, a las antiguallas, a los edificios arruinados, como aparecen así, ¿no?, señalados con esos términos, vestigios de construcciones o de asentamientos un poco más antiguos, dominando usualmente, pues, las partes altas que están encerrando el fondo del valle, ¿no? Y esta tendencia, digamos, de alguna manera a que esto haya sido lo que más haya llamado la atención, es algo que también lo podemos encontrar nosotros hasta prácticamente los tiempos actuales, ¿no? Como podemos observar en la imagen del lado izquierdo, vemos aquí esta representación de una imagen de esta moneda que fue acuñada por el Banco Central de Reserva, que hace referencia precisamente al asentamiento de Tunanmarca, uno de los más, digamos, emblemáticos y conocidos dentro del espacio que, consideramos dentro del Valle del Mantaro, y sobre el cual hay mucho que se dice y se ha dicho, tanto en el ámbito académico como en los trabajos de Valdemar Espinosa, quien señalaba que Tunanmarca era la capital de un reino poderoso, un reino guerrero, aguerrido, rebelde, ¿no?, que no quiso, digamos, ceder ante la expansión inca. Pero también podemos encontrar testimonios, ¿no?, de carácter más de divulgación, de carácter periodístico, ¿no?, sobre este tipo de asentamientos, ¿no?, como, repito, el de Tunanmarca, que es uno de los más emblemáticos. Sin embargo, al margen de esto, tenemos que recordar que si bien ha habido una atención usualmente enfocada en estos sitios, también no podemos perder de vista que los intereses ya desde el ámbito de la arqueología han ido también orientados hacia otro tipo de evidencias, ¿no?, que nosotros podemos encontrar en este espacio. Yo quiero entonces aquí presentar de una forma bastante esquemática una suerte de síntesis o de un intento de síntesis del desarrollo de la disciplina arqueológica en el Valle del Mantaro, considerando 7 momentos importantes, ¿no? Comenzando desde los tiempos del siglo XIX, ya en épocas más cercanas a nosotros, cuando se desarrolla todo un conjunto, pues, de acciones orientadas al desarrollo de viajes y exploraciones que están básicamente buscando, ¿no?, una serie de
datos sobre, por ejemplo, por dónde deberían plantearse vías de comunicación que permitirían pues que el Perú pueda salir de su atraso, por ejemplo, ¿no? Como era parte de los paradigmas que dominaban en el momento sobre estas visiones de desarrollo que, por ejemplo, autores como Marco Cueto y otros han señalado. Luego tenemos el tiempo correspondiente a la primera mitad del siglo XX, en donde básicamente aquí yo quiero incidir en el aporte de autores locales que, como Federico Gálvez Durán, Pedro Monge y otros más, brindan alcances muy, muy importantes que además van a ser tomados en cuenta en las décadas posteriores, ya cuando vamos a ser testigos de las primeras incursiones de lo que podríamos llamar ya investigadores o académicos dentro del campo de la arqueología. Hay una presencia importante de autores extranjeros, pero también de figuras que hoy en día son consideradas emblemáticas, ¿no?, para la arqueología peruana, como el propio Julio Cetello. Luego, hacia las décadas de 1960 y 70, ya estos primeros esfuerzos de los primeros especialistas en el campo de la arqueología empiezan digamos, a cobrar forma con trabajos mucho más, con una orientación mucho más específica en ciertas temáticas y que luego van a permitir también o van a abrir el terreno para el desarrollo de lo que yo aquí estoy señalando como los grandes proyectos arqueológicos, como por ejemplo, por un lado el proyecto Junín de Jeffrey Parsons y por otro lado el proyecto Alto Mantaro, ¿no?, de este equipo liderado por Timothy Earl, Christine Haystorff y Terence Daltroy, que realmente constituyen hasta la fecha, creo, algunos de los, están entre los proyectos de mayor envergadura que quizás en algún momento se han desarrollado en los Andes centrales. No obstante, la época de violencia que sufrió el país entre las décadas de 1980 y 1990, prácticamente ello implicó la paralización de estas grandes iniciativas con colaboración de académicos nacionales y extranjeros. Entonces, prácticamente como que en ese contexto, el desarrollo de la práctica arqueológica en el Valle del Mantaro queda de alguna forma en manos nuevamente de autores locales, ¿no?, que desde sus desde sus propias posiciones dentro del valle intentan, y tomando en cuenta todas las limitaciones de un momento tan difícil como el que se vivió en ese momento, trataron de alguna manera de avanzar con el desarrollo de la arqueología, hasta que una vez que de alguna forma esta situación fue menguando y desde la década del 2000 en adelante hay como digamos una suerte de intentos por tratar de retomar el trabajo, la actividad arqueológica dentro de este espacio. Entonces, lo que yo quiero rápidamente dentro de esta presentación es hacer una suerte de esta síntesis, brindando algunos alcances un poco más específicos sobre cada uno de estos 7 momentos sobre los que estamos haciendo referencia acá. Entonces, como decía, es importante comenzar, ¿no?, por estos momentos durante el siglo XIX, cuando el Valle del Mantaro también es objeto de visitas de distintos personajes, tanto nacionales como extranjeros, que bueno, con distintos fines, entre los cuales también está pues estos objetivos de carácter naturalista y estos estudios en el sentido vial, pueden ayudar, digamos, o contribuyeron para poder ir recabando cierta información que hoy en día incluso nos resulta muy útil para poder evaluar incluso el nivel o el grado en el que la evidencia arqueológica en el Valle del Mantaro ha sido afectada, ¿no? Porque se trata, como decía al principio, de una región que hoy en día también sostiene a una población muy numerosa, y eso implica también, digamos, una expansión urbana agresiva que se está viendo en el caso de ciudades como Huancayo, por ejemplo, o también en el ámbito de la frontera agrícola, que va avanzando y prácticamente hay todo un reto tremendo que se tiene aquí, dadas estas circunstancias en relación a la conservación de estas evidencias, ¿no? Por ejemplo, acá en la parte inferior estamos mencionando algunos nombres, no son obviamente todos, ¿no? En la parte inferior hay nombres de algunos de estos viajeros, exploradores, ¿no?, que estuvieron interesados en el conocimiento del territorio, de los recursos del Valle del Mantaro en aquel entonces. Y, por ejemplo, para no extenderme mucho, además de autores que quizás son un poco más conocidos, como Charles Wiener, por ejemplo, o el propio León Sangrant, habría que mencionar, por ejemplo, el trabajo de Manuel Pardo, ¿no?, que posteriormente llegará a ser presidente de la República, quien desarrolla pues una visita
una exploración, un viaje hacia el Valle del Mantaro, que luego fue recogida fue reunido este texto en un trabajo que fue titulado Estudios sobre la provincia de Jauja, en donde, en su afán de tratar de encontrar, ¿no?, y de sustentar la importancia de la construcción de un ferrocarril que pueda unir el Valle del Mantaro con la capital del país, nos ofrece datos sumamente novedosos, sumamente importantes sobre este espacio, ¿no? O, por ejemplo, también, ¿no?, dentro de esta perspectiva naturalista, ¿no?, que dominaba esta época, tenemos, por ejemplo, a Nemesio Raes, ¿no?, un ciudadano de Huancayo que precisamente llegó a ser miembro de la Sociedad Geográfica de Lima y desarrolla precisamente trabajos en esta línea, inspirado, por ejemplo, en obras como las de Antonio Raimondi y otros Claro, personajes, sí, ¿no? Entonces, Nemesio Reyes. Nemesio Raes precisamente pues hace viajes, hace exploraciones, y en estos Y conocía diarios muy que él bien, redacta, ¿cómo? conocía Perdón, muy sí, bien la geografía porque llegó a ser exacto. prefecto, sí, del También, INCUI. también, ¿no? Sí, Entonces, Raes, pues, tiene un trabajo, ¿no?, emblemático también, publicado a fines del siglo XIX, titulado Monografía de Huancayo, y realmente, pues, arroja información sumamente relevante para, de repente, los fines que ahora nosotros buscamos. De alguna forma, en síntesis, yo podría mencionar que como tópicos de este momento está en primera instancia este interés, esta inclinación por la identificación de los recursos necesarios para el desarrollo económico del país en general, y se está pensando en que el Valle del Mantaro tiene que jugar un papel importante. Se está pensando en estos proyectos de nuevas vías de comunicación como ferrocarriles que permitirían dinamizar la economía y llevar al Perú al progreso. Es parte de los paradigmas que dominan en la época, pero también no podemos negar, ¿no?, siempre este interés por las antigüedades, ¿no?, que es algo que está de alguna forma presente en muchos de estos autores. Estos tópicos son atacados mediante trabajos a nivel de reconocimiento pedestre, que es una cosa bastante rica, bastante importante que nos ofrecen estos autores, así como también una suerte de observación, entre comillas, etnográfica, que nosotros estamos mencionando aquí, puesto que también hay información muy relevante, ¿no?, sobre las poblaciones y las comunidades que habitaban en el Valle del Mantaro en aquel entonces. Yo quisiera mencionar, por ejemplo, que entre los vestigios, ¿no?, arqueológicos que observan, que reportan estos autores, destacan fundamentalmente aquellos que pertenecen a los periodos precoloniales tardíos, ¿no? Obviamente ellos no hablan todavía con la terminología esta de intermedio tardío, horizonte tardío, pero nosotros, haciendo una lectura, ¿no?, de esta información, de estos materiales, podemos darnos cuenta, pues, que los restos arqueológicos que llamaron la atención de estos personajes más o menos usualmente datan de estos momentos tardíos dentro de la secuencia de ocupación precolonial en este territorio, y básicamente no tienen una particular, digamos, inclinación por algún sector determinado del valle, sino que el interés básicamente es a nivel de todo el espacio, ¿no?, en general, ¿no? Es algo que nosotros podemos notar claramente, ¿no? Gracias luego de estos primeros aportes, vamos a ser testigos, y aquí hay que considerar también que cuando se concreta la construcción de proyectos importantes, como por ejemplo el propio ferrocarril central que llegó a Huancayo en el año 1908, ¿no? Esto implicó una transformación muy importante de carácter estructural, muy profunda en la sociedad del Valle del Mantaro en su conjunto, ¿no? Y esto fue poco a poco generando condiciones para ir cambiando o ir inclinando la balanza de poder, digamos, económico, administrativo, etcétera, a favor de Huancayo en desmedro de Jauja, por ejemplo, ¿no? Ya hay muchos trabajos en relación a estos aspectos, no nos vamos a detener en eso, pero una de las cosas que están relacionadas con esta nueva dinámica que se empieza a establecer en el Valle del Mantaro en el ámbito cultural, intelectual, ¿no?, es profesional, etcétera, por ejemplo, tiene que ver con la emergencia de personajes nacidos en la zona y que comienzan a dar pasos muy importantes en su interés por el estudio de los momentos más antiguos de la historia de este espacio, ¿no? Tenemos que mencionar concretamente acá, por ejemplo, a Federico Gálvez Durán, un abogado que tuvo una carrera muy importante en Huancayo, pero que justamente el año 1925 llega a fundar la Sociedad Arqueológica de Huancayo, que es un espacio o es una organización que comienza a tener una actividad muy intensa durante estos años, comienzan a obtener mucha información sobre muchos sitios, ¿no?, que estaban en mucho mejor estado de
de conservación también, que de repente lo están ahora, por lo que estos alcances y los materiales que iba recuperando de estas incursiones que hacían fueron poco a poco llamando la atención de otros personajes ya más, digamos, formados académicamente dentro de las disciplinas de la antropología y la arqueología, como justamente son los que vamos a ver a continuación. Pero quiero hacer hincapié pues en el aporte de estos investigadores de la zona, y Federico Gálvez, por ejemplo, orienta obviamente su intención más hacia la parte sur del Valle del Mantaro, en tanto que otros autores lo hacen en sus diferentes localidades. Por ejemplo, yo quiero también aquí resaltar el papel y la figura de Pedro Monge Córdoba, un intelectual jaujino que es bastante conocido, por ejemplo, por haber trabajado en recopilación de narrativa oral para José María Arguedas, en haber publicado o en haber compilado un corpus importante de la memoria oral de Jauja, ¿no? En los cuentos populares de Jauja, entre muchas otras cosas más, pero también ha tenido una faceta vinculada al campo arqueológico. Tiene trabajos muy importantes en torno, por ejemplo, a sitios como San Juan Pata, en la localidad de Jauja, mientras que otros autores, ya sea como Eliseo Sanabria Santibáñez, por ejemplo, se abocan más al ámbito de San Jerónimo de Tunán, en la zona media del valle, o autores como Ricardo Tello Devoto, profesor del Colegio Santa Isabel, que también va a tener un papel muy importante dentro de este espacio, ¿no? Y como estamos indicando, los tópicos, los temas, ¿no?, que son como transversales, es la búsqueda de información que les permita comprender cuál habría sido el papel que habría tenido el Valle del Mantaro en el proceso andino, pero desde una mirada bastante local, que no es, por cierto, menos que de repente otros enfoques, otras perspectivas que podamos dar. Dan aportes muy importantes que hoy en día nos permiten entender también aspectos, ¿no?, de la arqueología de la zona. Y surgen desde más o menos ya desde estos momentos también estas discusiones acerca de lo que hoy en día se denominan, digamos, o que podríamos conocer como los Huanca y los Sausa, ¿no? Estas poblaciones que fueron las que hallaron los incas y también luego los europeos en el siglo XVI y que habrían habitado el Valle del Mantaro. Los autores hacia el lado de Jauja hablan pues de una civilización Sausa, de una sociedad Sausa, una cultura Sausa, mientras que quienes están hacia el sur usualmente utilizan la categoría de Huanca, ¿no? Hay toda una discusión que de repente no fue explícita, pero se puede encontrar, ¿no?, al confrontar un poco los escritos que nos fueron dejando. Obviamente que estos autores ya tienen algún tipo de familiarización, se percibe ello, en relación a la aplicación de ciertos principios y ciertas herramientas metodológicas y conceptuales de la arqueología, ¿no?, como los de asociación, recurrencia, comparación, y también recurren al dato de las fuentes escritas, ¿no?, es las fuentes escritas documentales. Este es un punto muy importante, pero sin embargo, a pesar que el interés siempre está especialmente enfocado en los restos, en los vestigios arqueológicos tardíos, ¿no?, de precoloniales tardíos, pero ya se va notando también cierto interés en otros periodos. Hay datos, hay chispas, hay chispazos en estos escritos que nos permiten dar cuenta pues de que ya estos autores estaban cobrando conciencia de que la historia del valle no solamente se limitaba a las poblaciones tardías, precoloniales que encontraron los incas y luego los europeos, sino que había mucho más, ¿no?, en tiempos más antiguos, ¿no? Entonces hay una preocupación también por tratar de llegar un poquito a ese nivel, y podemos decir que esta preocupación es un poco como también presente para todo el valle, en la medida que cada uno está tratando de aportar desde sus distintas localidades, Jauja, Huancayo, San Jerónimo, Chupaca, etcétera, ¿no? Entonces, es un momento que a mí personalmente me parece muy interesante, y lamentablemente, pues, en las décadas posteriores nos hemos ido olvidando de los aportes de estos autores. Menos mal, por ejemplo, en el caso de Federico Gálvez Durán ha habido una contribución, o bueno, una publicación reciente que ha hecho la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín, ¿no?, tratando de reunir, por ejemplo, los escritos de este personaje, ¿no? Bueno, y esta obra, ¿no?, de estos autores locales, como decía hace algunos instantes, hizo posible, por ejemplo, captar la atención de
investigadores que ya estaban como más cuajados y más formados específicamente dentro de estos campos como la antropología y la arqueología, ¿no? No solo a nivel nacional, no solo a nivel de Perú, sino también desde el extranjero. Y en ese sentido, por ejemplo, es de destacar, ¿no?, las visitas que habría hecho, o por lo menos una visita, un viaje importante que habría hecho Alfred Kreber, para conocer el material que había reunido Federico Gálvez Durán, para tener acceso a la información que él había ido compilando, y a partir de eso, bueno, insertar datos sobre el Valle del Mantaro para tratar de comprender cuál habría sido su papel, ¿no?, dentro del proceso andino, pero ya en una perspectiva que autores como Gabriel Ramón y otros hablan, ¿no?, esta mirada de síntesis, ¿no?, que también era un poco el esfuerzo que estaba persiguiendo Julio C. Tello y otros autores. Tello mismo también toma contacto con Federico Gálvez Durán, camina por varios sitios del Valle del Mantaro, los visita en compañía de Gálvez Durán y de Rebeca Carrión, de Julio Espejo Núñez, ¿no?, y de muchos otros de los personajes importantes que fueron parte, pues, de este equipo con el que trabajaba Julio Cetello. Y también, ya conforme íbamos entrando hacia la década de 1950, ya comienzan a hacer aparición en la escena, ¿no?, del desarrollo de la arqueología aquí en esta parte del país, muchos de estos miembros de las primeras generaciones de arqueólogos que van a ser formados en Perú y en el caso de San Marcos, ¿no?, como en este caso Rosa Funk, Luis Lumbreras, Isabel Flores, el propio Ramiro Matos, que bueno, tratan de ya de abordar ciertas cuestiones un poco más particulares, pero al mismo tiempo también hay ya se nota esta preocupación por lo que nosotros estamos denominando aquí el ordenamiento cronológico y el establecimiento de correlaciones que permitan entender, ¿no?, la interacción, ¿no?, que ha tenido el Valle, este espacio, con sociedades de otros territorios del área andina, ¿no? Se trabaja bastante con conceptos como estilo, tipología, el tema de la estratigrafía o de el ordenamiento cronológico a partir de la estratigrafía, criterios o conceptos como el de difusión cultural y también la incorporación y el contraste entre el dato arqueológico con las fuentes documentales escritas son parte de este repertorio de procedimientos, ¿no?, que de alguna manera hacen posible que la arqueología en el Valle y el conocimiento de las sociedades pasadas vaya cobrando ya, vaya entrando una etapa ya de un poco más de solidez, de alguna manera, ¿no? Eh, Nuevamente acá, si bien es cierto, hay trabajos muy importantes como los de Rosa Funk, por ejemplo, para este sitio que se denomina por varios autores como Callabayauri, cerca de Chupaca, que fue reportado previamente por Harry Shopik, ¿no? O si también tomamos en cuenta el aporte de Isabel Flores con sus primeras pesquisas para el caso de Guarivilca, vamos a ver, no obstante, que siempre de alguna manera estamos arrastrando este interés por los vestigios, pues, de los periodos más tardíos, ¿no?, que es un poco lo que nosotros estamos viendo. Y aquí de manera interesante apreciamos que hay como una orientación de estos investigadores hacia sitios y evidencias ubicadas un poco hacia el norte y hacia el sur del valle, ¿no? Como que la parte central del valle, donde actualmente están provincias como Concepción, etcétera, no parece que como que van quedando soslayadas dentro de las preocupaciones y los intereses de este momento. Y ya posteriormente, ¿no?, de muchos de estos autores como Lumbreras, Fung, entre otros, por ejemplo, Ramiro Matos, quien de alguna manera va a quedarse, ¿no?, trabajando, dedicando esfuerzos en esta zona. Su vínculo con la Universidad Nacional del Centro en ese entonces también le permite, pues, impulsar una serie de proyectos de investigación y de alguna forma la presencia de Ramiro Matos constituye una posibilidad para el advenimiento de nuevos investigadores, y yo quisiera aquí fundamentalmente destacar, ¿no?, el papel la figura de David Brouman y la de Daniel Shea, que realmente desarrollan contribuciones sumamente novedosas, pero con una orientación mucho más específica en un contexto en el que, digamos, la arqueología, al menos para el caso del Valle del Mantaro, está expresando esta influencia de parte de esta tendencia y de la historia cultural, ¿no?, esta arqueología histórico-cultural de la que nos hablan muchos autores. Hay una preocupación por entender el proceso de desarrollo técnico durante los distintos estadios o etapas,
¿no?, que se están tratando de plantear, o si quisiéramos hablar de repente, ¿no?, también de estos lapsos de tiempo o periodos, ¿no?, para evitar la confusión, ¿no?, en la alternancia de estas categorías, pero también hay una preocupación que se va arraigando y se va fortaleciendo en torno a la interacción del valle con otros espacios, ¿no? Desde la aplicación de categorías como áreas culturales, ¿no?, se llega un poco a estas formulaciones de esferas de interacción que David Broman trabajó bastante, y de alguna manera también vamos a encontrar que en estos trabajos hay una preocupación constante por el control cronológico, por la seriación y la tipología de los artefactos, por temática, por cuestiones, o para llegar a estos temas también a través de la subsistencia, de la demografía, de la aplicación del dato etnohistórico, y de alguna manera, gracias a trabajos como los de Broughman, los de Matos y Shea, vemos que hay una diversificación en este momento de los intereses. No solamente estamos enfocados y preocupados en los periodos tardíos, sino que realmente también hay un interés, hay una preocupación por lo que estaría sucediendo en otros momentos. Pero lo estoy colocando aquí con letras mayúsculas, puesto que en verdad luego no hubo mucha continuidad en relación a estas contribuciones, como si van a tener los periodos tardíos, que siempre como que fueran una constante, ¿no?, dentro de las preocupaciones a nivel del valle. Y esto lo vamos a notar en el momento siguiente, cuando se desarrollan estos grandes proyectos arqueológicos en la región, ¿no? Creemos aquí que de alguna manera el Valle del Mantaro en este momento estuvo como en el ojo, en el centro fue un centro de atención para los arqueólogos sandinistas en general, a partir de las contribuciones, ¿no?, como los del proyecto arqueológico Junín, liderado por Ramiro Matos, por Jeffrey Parsons, Charles Hastings y Ramiro Matos, y bueno, estas contribuciones hicieron posible también, como sabemos, el advenimiento de este equipo bastante numeroso, liderado por Timothy Earl, de la Universidad de California en Los Ángeles en aquel entonces, ¿no?, y que desarrollaron trabajos sistemáticos que se orientaron en líneas generales hacia la evolución de los sistemas culturales, también hacia tópicos vinculados a la ecología cultural y los estudios acerca del impacto de las formas de imperialismo en la antigüedad, ¿no?, que es una de las cosas que orienta o que lleva precisamente a autores como Daltro y otros más a, por ejemplo, trabajar con más detenimiento la ocupación inca en el Valle del Mantaro. Los medios por los cuales se llega, ¿no?, a estos tópicos son mucho más diversos en este momento, a través de los patrones de asentamiento, a través del estudio del análisis arquitectónico, de la organización económica y sociopolítica, la paleobotánica, la arqueozoología, la etnoarqueología, la etnohistoria, incluso tendríamos que considerar también los estudios de carácter paleoclimático que son tomados en cuenta por estos autores, ¿no?, tomando en consideración pues la importancia que para ellos tenía el factor o el aspecto ecológico también en cierta forma. Y en este momento nuevamente vuelve a afianzarse este mayor interés en los periodos precoloniales tardíos, ¿no?, con un mucho mayor énfasis en el norte del valle. Hay algunos aportes un poco más, digamos, limitados, como los que estuvo haciendo Luis Hurtado de Mendoza con Carlos Chaut, por ejemplo, hacia la parte sur del valle, pero realmente pues vemos que digamos, la envergadura de los recursos invertidos, del esfuerzo que se puso en marcha para la parte norte del valle fue muchísimo mayor, para la zona que actualmente pues corresponde a Jauja. Y como decíamos minutos atrás, ya luego, sin embargo, cuando eclosiona la situación de violencia política interna en el país, prácticamente la actividad arqueológica por parte de estos investigadores entra, digamos, en una suerte de paralización, y se suspenden estos proyectos arqueológicos que estaban en curso, y decíamos hace un rato que la arqueología en ese sentido en el valle queda de alguna forma en manos de autores locales, ¿no? Como David Mota, Manuel Calderón, Luis Cáceres, Luis Lucio Villanes, Enos Loaiza, quienes se agruparon en torno al Centro de Estudios Julio Espejo Núñez en Jauja. También estuvo trabajando allí Arturo Malma juntamente con Alfredo Altamirano durante años bastante difíciles en general, y en donde quizás por una influencia de parte de las investigaciones previas, pero también de alguna forma yo siento que como que se quedó en una suerte de orfandad teórica y metodológica en el contexto local. Prácticamente muchos de estos trabajos se orientaron un poco a repetir o a seguir un poco la línea ya previamente trabajada por autores como Broughman, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de este trabajo bastante conocido de Arturo Malma, Introducción a la Arqueología e Historia de los Sauzahuancas, que básicamente toma, ¿no?, casi todo lo que previamente había realizado
David Broman, con algunos planteamientos propios del autor, pero que en gran medida en realidad está marcado pues, por este trabajo previamente desarrollado. Y nuevamente volvemos a esta preocupación, además, ¿no?, de entender el proceso del Valle en distintos periodos precoloniales, pero desde una mirada bastante local, retornando nuevamente a ciertos procedimientos un poco más básicos, más sencillos, debido también, además, entendiendo el contexto de que la situación era sumamente difícil, era muy, muy duro hacer arqueología de campo, trabajo de campo durante estos tiempos. Hay digamos, aparte de la orientación principal hacia los periodos precoloniales tardíos, vemos que aparece cierto interés por algunos periodos un poco más tempranos, en el caso del horizonte del intermedio temprano, por ejemplo, es haciendo referencia al trabajo muy, muy importante que realizaron los miembros del Centro de Estudios Julio Espejo Núñez de Jauja en torno a este sitio de San Juan Pata. Y otra vez vemos que hay como una orientación tanto hacia el norte o hacia el sur del valle, ¿no? Siempre no sé, habría que explorar o estudiar un poco mejor la relación también que experimentó o tuvo la arqueología en su proceso, ¿no? Frente a las condiciones materiales, a las condiciones políticas, económicas, etcétera, que vivía la región durante aquellos años. Y después de este duro momento, ya desde la década del 2000 en adelante, lo que nosotros vamos a encontrar es un conjunto de esfuerzos que están orientados a tratar de volver nuevamente a la actividad, pero ya con mucha más, tratando de buscar una mayor sistematización, tratando de tener un mayor impacto, ¿no?, dentro de la escena académica a nivel nacional o a nivel andino general también, pero bueno, es un proceso que todavía está en curso. Me cuesta, yo lo confieso, todavía me cuesta un poco ir como clasificando cuáles serían de repente las tendencias, ¿no?, que estarían orientando el desarrollo de la arqueología en este momento, como si de repente es posible decirlo, ¿no? Para el periodo, por ejemplo, de estos grandes proyectos arqueológicos, el procesualismo estaba dando la pauta en muchos aspectos de las inquietudes, ¿no?, de las preocupaciones de los investigadores, o en el caso de la arqueología histórico-cultural en el periodo anterior, pero en el caso de la situación actual, si bien es cierto, nosotros pues estamos como todavía de alguna forma marcados en gran medida por planteamientos que vienen desde formulaciones de enfoques postprocesualistas, etcétera. Todavía como que eso no se percibe muy bien, ese impacto dentro de la producción académica mucho más reciente, ¿no?, incluyendo también la que yo propiamente quizás en algún momento he estado desarrollando. Lo que sí creo que de alguna forma caracteriza o es un elemento que es común a los distintos autores y colegas que vienen desarrollando esfuerzos en los últimos años en relación a este espacio, es básicamente pues tratar de entender el proceso, el papel del Valle del Mantaro dentro del proceso andino, pero tratando no solamente de quedarnos en una mirada muy local, valoramos lo local, pero también estamos pensando en una mirada un poco más amplia, tratando de establecer estudios a través de patrones de asentamiento, del análisis arquitectónico, el tema de la etnicidad, que es una cuestión que ha ido volviendo, que ha ido emergiendo en estos últimos tiempos como una problemática importante, un poco haciendo eco de esas preocupaciones de los autores, de los primeros autores locales sobre este debate acerca de los Ausa y lo Huanca. Hay también trabajos con una orientación más económica, como los que hace, por ejemplo, Irving Navarro, y en el caso de la cuestión étnica, el trabajo, por ejemplo, de José Onofre, ¿no?, y otros autores también han tratado de explorar esos temas, y en los últimos años la presencia del proyecto Capacñán, por ejemplo, ¿no?, en la región, en el espacio de Jauja, básicamente ha ido también permitiendo que existan ciertas condiciones para ir trabajando temas como vialidad, paisaje, movimiento, y finalmente, además también de considerar, ¿no?, el aporte de la etnohistoria, del trabajo en ese sentido con las fuentes escritas, también hay que mencionar algunas iniciativas muy importantes, como por ejemplo las de Bereidi Quispe, que si bien no es arqueólogo, pero él está desarrollando algunas investigaciones a partir de datos, por ejemplo, que ha obtenido Irving Navarro para poder desarrollar planteamientos o nuevos aportes desde el ámbito de la bioantropología, ¿no? No obstante, el interés nuevamente persiste en los periodos tardíos, ¿no? Eso es una constante, si te has dado cuenta, a lo largo de estos distintos momentos en la historia del Valle, ¿no? Y siempre
hay como una suerte, no sé si polarización, pero hay como un interés como que se orienta más tanto hacia la parte sur del valle. Habría que recordar los trabajos de Steven Wirtz, por ejemplo, en Guarivilca, ¿no? Paco al sur, pero por ejemplo, Jauja es también otro escenario importante, ¿no? Donde hacia el espacios más cercanos a Jauja, donde ha trabajado Irving Navarro, ha trabajado José Onofre, Milton Luján, personalmente también quien habla, ¿no? Ha estado enfocando sus esfuerzos más en esa zona. Entonces, hay que ser conscientes de que hay espacios dentro del valle que están siendo descuidados, ¿no? Dentro de este proceso. Entonces, para hacer un resumen y para ir entrando en la parte final de esta presentación, yo quisiera básicamente caracterizar algunos aspectos que nos ayudarían a definir cuál es el estado del arte, la situación actual de la arqueología en el Valle del Mantaro. En primera instancia, vemos que a través del tiempo han habido cambios importantes en las diferentes agendas de investigación, ¿no? En función de los paradigmas teóricos, de las pautas, pues, que de repente iban llegando desde el ámbito académico y también extraacadémico. Vemos que ha habido una atención muy dispar a los diferentes periodos precoloniales en general. Siempre ha habido un mayor énfasis en aquellos periodos precoloniales tardíos. Hay una nula atención a los periodos colonial y republicano, es decir, si hablamos de lo que algunos colegas señalan como arqueología histórica, prácticamente casi no tenemos nada, en realidad, para la región. Hay un interés diferenciado en distintos sectores dentro del valle, especialmente hacia el norte, con más énfasis y un poco hacia el sur, pero hay muchos otros espacios que están siendo descuidados, como decía, ¿no? Y actualmente, además, es muy notable la ausencia de académicos formados en el extranjero, ¿no? De académicos extranjeros que no están desarrollando trabajos en este territorio en líneas generales. Si se han dado cuenta, ¿no? A través de la imagen o de la diapositiva anterior, prácticamente quienes están, digamos, dedicados un poco a la actividad arqueológica en el valle en los últimos años son fundamentalmente colegas peruanos, algunos de ellos con vínculos familiares, ¿no? Con la región, pero básicamente de nuestro país. Esto finalmente también nos lleva a plantear que en la actualidad, y como justamente tú bien lo mencionabas, James, el Valle del Mantaro, la arqueología en el Valle del Mantaro actualmente ocupa una posición periférica en el contexto andino en general, ¿no? No es un espacio en el que de repente se perciba que exista mucho interés y tanto de parte de los colegas nacionales como también de los colegas extranjeros, ¿no? Y esto, creo yo, tiene relación con el hecho, pues, de que estamos frente a un contexto en el que desde nuestra mirada, desde el Valle del Mantaro, tenemos agendas de investigación que no necesariamente coinciden con las agendas de investigación que se van estableciendo desde los centros, digamos, académicos dominantes en el país, ¿no? Otro punto importante es que a nivel del propio Valle del Mantaro hay una ausencia institucional en términos académicos, ¿no? Es decir, las universidades de la región no están mostrando compromiso con la investigación arqueológica en este territorio. Incluso universidades emblemáticas como la Nacional del Centro, ¿no? Que tuvo un papel muy importante en los tiempos, por ejemplo, en los que estaba Ramiro Matos, de alguna forma también Luis Hurtado de Mendoza y otros autores con los que se hicieron contribuciones realmente muy importantes. Hay una ausencia muy preocupante del esfuerzo por desarrollar trabajos interdisciplinarios, ¿no? Es otro punto importante con el que también estamos lidiando en la actualidad. No terminamos de tomar conciencia de la importancia de que la arqueología se tenga que abrir hacia otros campos disciplinares y podamos desarrollar miradas hacia el proceso del pasado desde distintas áreas del conocimiento, y esto además se complica porque las evidencias están experimentando un acelerado proceso de destrucción gracias a la expansión urbana, la expansión agrícola, entre otras cosas, ¿no? Y al mismo tiempo, estos diferentes problemas también se relacionan con el hecho, pues, de que en la actualidad en el Valle del Mantaro estemos siendo testigos de que se van consolidando de manera popular, ¿no? Mitos y narraciones que son ficticias sobre nuestro proceso histórico, ¿no? El caso, por ejemplo, de esta tesis del famoso reino Huanca es precisamente uno de estos mitos, ¿no? Que fueron desarrollados, bueno, en su momento por Valdemar Espinosa Soriano, pero sobre el cual las distintas investigaciones arqueológicas sobre los periodos precoloniales tardíos que, como hemos visto, han sido los más atendidos, ¿no? A lo largo del desarrollo de la arqueología en esta parte del país, dejan sin pie, ¿no? Sin posibilidad, ¿no? A estos postulados de que haya habido un reino unificado, ¿no?
con una capital en Tunanmarca, donde estaba pues esta nobleza, este reino, ¿no? Y bueno, todo este pueblo, que estos súbditos, pues el rey formaban esta nación huanca, aguerrida, ¿no? Indómita, etcétera. Entonces, estas narrativas, lamentablemente, se están arraigando bastante en el ámbito local entre la población de la zona y, bueno, están llevando a que desarrollemos una visión bastante distorsionada en realidad del proceso precolonial en esta parte del país. Y además esto va de la mano con, y tal vez esto puede ser un poco polémico y resulte un poco fuerte, pero esto va dando espacio a que puedan aparecer lo que yo estoy llamando aquí pseudo especialistas y una masificación de pseudo conocimiento, ¿no? Que se va apreciando en la zona porque no hay, por ejemplo, instituciones académicas que estén auspiciando estos trabajos, que estén brindando su respaldo. Los arqueólogos que estamos interesados en el espacio, arqueólogos y arqueólogas, estamos como digamos, en cierta situación de orfandad, si se quiere, ¿no? Entonces, en gran medida, muchos de estos esfuerzos tienen algún nivel de respaldo, pero es un respaldo institucional, por ejemplo, estatal, en el caso de intervenciones que se hacen desde o a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura o a través del proyecto Capacñán, pero fuera de ello, y esto pueden dar fe mis colegas que han desarrollado trabajos acá, como Rolando Mayaupoma, Irving Navarro, ¿no? Y los demás colegas que vamos viendo pues que están como tratando de avanzar por su propia cuenta, sin ese apoyo, ¿no? No hay una coordinación y esto realmente pues implica que también nosotros tengamos que tomar otras medidas frente a esto. Y estos casos, ¿no? Estos mitos que se van difundiendo, este pseudo conocimiento, estos pseudos especialistas van arraigando una serie de miradas esencialistas sobre nuestro proceso histórico, alimentan chauvinismos que lamentablemente hacen mucho daño. Por ejemplo, esta confrontación absurda entre Jauja y Huancayo, ¿no? Que incluso ha llegado al ámbito político, por ejemplo, ¿no? Donde hemos tenido autoridades incluso de nivel regional que han alimentado estas diferencias absurdas y lamentablemente esto parte pues por una pésima manera de ver el pasado, ¿no? De figurar el pasado para hacer de repente una referencia a una palabra que me gusta mucho que utiliza Gabriel Ramón, ¿no? Además, decía, por ejemplo, si te puedes dar cuenta en la imagen del lado inferior izquierdo, bueno, hay hasta publicaciones avaladas por instituciones académicas universitarias donde se publican artículos como este que se puede ver acá, ¿no? Un artículo que plantea, pues, que en las referencias del manuscrito de Huarochirí hay datos o hay alcances sobre avistamiento de ovnis, ¿no? Entonces, bueno, en realidad esto nomás ya nos está dando pistas de este pseudo conocimiento que está como alimentando estas visiones, creo, estas maneras de figurar el pasado de una manera que creo que no nos beneficia a nadie, ¿no? Entonces, la situación en el valle, de la arqueología en el valle, estimado James, está, digamos, frente a un panorama un poco complicado, un poco difícil, tal como lo estamos viendo, pero yo creo que a partir del reconocimiento de los problemas, de las limitaciones que vamos enfrentando dentro de nuestro campo disciplinar, es que también precisamente podemos plantear soluciones, podemos plantear alternativas y algunas de esas iniciativas precisamente las estamos canalizando con Sergio Cangahuala, con Martín Arauzo en este esfuerzo por trabajar de una manera interdisciplinaria, ¿no? Determinados aspectos de nuestro proceso arqueológico, tratando de captar la atención de instituciones académicas, locales, tratando, ¿no? de generar corrientes de interés en nuestra región en general, más aún si es que recordamos que estamos muy cerca, si tomamos en cuenta un hecho muy importante como fue el de la fundación de la Sociedad Arqueológica de Huancayo en enero de 1925, liderado por Federico Gálvez Durán, como señalé en una publicación reciente, el año 2025 podríamos considerar que la práctica arqueológica propiamente dicha en el Valle del Mantaro estaría llegando a cumplir una primera centuria, ¿no? Entonces, es un contexto, es una ocasión muy importante que nosotros tenemos pues para poder evaluar, ¿no? La praxis arqueológica y plantear alternativas para poder avanzar a nivel del estudio de este muy importante espacio dentro del territorio andino de cara hacia el futuro. Eso es lo que de repente podría compartir por ahora, estimado James. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Creo que me has cambiado bastante la perspectiva de este panorama arqueológico que tenía de la región central.
Y entonces, de repente podría hacerte algunas preguntas o comentarios sobre Sí, todo, con ¿no? gusto. Ok, sí, con gusto. Sobre la región del Mantaro, veo que la arqueología hay una tendencia más para los periodos tardíos. ¿Tú crees que esto se deba de repente a la fuerte presencia del dato etnohistórico que hay sobre esta región y a los estudios que se han venido desarrollando? ¿Tú crees que es el dato histórico que podría de repente ser el que está generando más interés por los periodos tardíos? ¿Hasta dónde has visto, Manuel? Bueno, sí, esto que mencionas es uno de esos factores, ¿no? Creo que hay otros más, pero es uno que es muy importante, puesto que en el momento en el que estos primeros autores locales de las primeras décadas del siglo XX comienzan con sus preocupaciones por tratar de ir un poco más allá, ¿no? Del momento de la llegada de los europeos en el siglo XVI, entonces obviamente hacen uso de fuentes como Garcilaso de la Vega, Pedro Ciza de León, ¿no? Que son bastante conocidos, además de otros documentos que comenzaron a circular entre estos intelectuales, como por ejemplo la famosa descripción de la provincia de Sausa o de Jauja, ¿no? Redactada por disposición del corregidor Andrés de Vega, ¿no? Eh, hacia la década de 1580. Entonces, estos alcances, esta información de alguna manera permitió, ¿no? Que precisamente puedan estos autores ir elaborando una serie de planteamientos y de interpretaciones, pero al mismo tiempo, una de las cosas que creo o que también constituye un factor importante dentro de esta tensión tiene que ver, por un lado, con la naturaleza de las evidencias arqueológicas dentro del valle y por otro, con relación también a esta suerte de, digamos, de etnicidad, de fenómeno de etnicidad, vinculado un poco a estas categorías de lo Huanca y los Sausa, ¿no? Por procesos o por razones sobre las que no voy a entrar en detalle, ha habido usualmente, y esto se nota en particular durante el siglo XX, una necesidad, ¿no? De los intelectuales, de quienes se dedicaban al quehacer histórico, arqueológico, por tratar de alguna forma encontrar referentes antiguos, ¿no? Esta idea, estos referentes de ancestralidad. A través de los datos, a través de la evidencia y que permita de alguna manera tal vez legitimar, ¿no? Algunas aspiraciones, algunos requerimientos. Una de las cosas, por ejemplo, que yo creo que aún no se ha estudiado muy bien en relación a este punto es el hecho pues de que cuando llega el ferrocarril en 1908 a Huancayo, luego llega la carretera, llegan las carreteras, los vehículos, ¿no? Ya hacia las décadas de 1920, 30, comienza a transformarse todo el Valle del Mantaro, hay un cambio muy drástico, ¿no? En el equilibrio, digamos, geopolítico en la zona, cuando Jauja prácticamente pasa a un segundo plano y Huancayo comienza a emerger como el nuevo centro regional. En ese contexto, tengo la impresión de que la intelectualidad, ¿no? La huancaína, está buscando de alguna forma legitimar esa nueva posición dominante en el ámbito histórico, en una dimensión histórica. Y creo que ese es un factor importante que lleva a que se pueda reclamar un pasado muy importante y se toma como referencia a este pueblo que es llamado con el nombre de Huanca en los documentos del siglo XVI, siglo XVII en general, ¿no? Entonces, pero obviamente la gente que está, digamos, en el ámbito de Jauja trata también de responder de alguna manera frente a eso con los Ausa. Y este es un fenómeno que ha ido cobrando diferentes matices y lo podemos encontrar incluso en la actualidad, como te decía, ¿no? O tú puedes visitar Jauja y vas a encontrar pues que ahora hay incluso jóvenes pues que están hablando, ¿no? De la cultura Sausa, de su nación Sausa, ¿no? Mientras que en Huancayo tenemos pues todo esto que tiene que ver con el discurso de la nación Huanca, ¿no? Ese es un factor que también me parece que es muy importante. Y por otro lado, como te decía, hay que considerar la naturaleza de las evidencias, ¿no? El Valle del Mantaro es un espacio que es económicamente muy productivo, sumamente atractivo también, ¿no? Desde el punto de vista agropecuario. Entonces, creo yo que desde
probablemente mucho tiempo atrás, quizás desde los tiempos coloniales, las partes más bajas del valle, más cercanas a fuentes de agua, más fáciles de explotar en términos agropecuarios, comenzaron a sufrir transformaciones mucho más fuertes, al punto que las evidencias que allí podríamos encontrar también se han ido obliterando, se han ido alterando en gran medida. Entonces, ¿qué es lo que ha ido básicamente quedando? ¿No? Las evidencias que se encuentran un poco más hacia las zonas altas, donde, bueno, tenemos pues una mayor cantidad de restos que datan de estos periodos precoloniales tardíos, ¿no? Tanto intermedio tardío y el horizonte tardío en general. Por ejemplo, en el caso de los grandes complejos de depósitos o colcas que podemos encontrar hasta ahora en todas las partes altas del valle. Entonces, de alguna manera, parece que esto ha ido como fijándose en el imaginario de la población y también ha ido como quedando como un elemento que se asociaba mucho a la idea de ancestralidad, ¿no? Estas ideas hay que tomar en cuenta lo que autores como justamente mi colega y amigo Carlos Hurtado y otros más hablan, ¿no? De estas formas de historicidad que podemos reconocer nosotros en las poblaciones del valle. Entonces, ha habido como que una mayor atención hacia estos restos, ¿no? Que como también no han sido tan afectados drásticamente por el avance agrícola, etcétera, se han conservado en un estado mucho mejor. Uno puede, por ejemplo, comparar claramente esto cuando vemos el caso de Tunanmarca, el estado de conservación en el que podemos encontrar Tunanmarca, donde todavía hay mucho de su arquitectura que se puede estudiar, se puede ver, se puede entender, frente a sitios, por ejemplo, en los territorios de las provincias de Concepción, de Chupaca, que por ejemplo, son sitios, yo he podido visitar sitios sumamente grandes. Hay un sitio que está en la parte alta, por ejemplo, del distrito de Cincos, ¿no? Dentro de lo que fue el repartimiento del Urinhuanca en tiempos coloniales, que se conoce con el nombre de Cuticuti. Es un sitio muy grande, yo diría casi tan grande como Tunanmarca, pero está muy destruido, casi desaparecido, ¿no? Lo único que uno puede encontrar son huellas de las bases de las edificaciones circulares, pero todo lo demás no existe, ¿no? Y esto se debe a que el sitio está más accesible a zonas explotables desde el punto de vista agrícola, fue drásticamente afectado por pastoreo, por actividad agropecuaria, entonces prácticamente ha quedado como borrado, ¿no? Y solamente queda en el recuerdo y en el conocimiento de los pobladores de la zona. Pero si uno le pregunta tal vez a cualquier escolar, ¿no? En Jauja o en Huancayo sobre Tunanmarca, probablemente sí van a saber sobre estos sitios. Entonces, un poco que estos factores creo que de alguna manera han intervenido también, James, para la situación que nosotros estamos viendo ahora, ¿no? Ok, Manuel. Manuel, yo quería dar una pregunta aparte del tema que has expuesto. Esta parte de lo Huanca, arqueológicamente, ¿hasta qué región hacia el sur de la provincia de Junín estaría llegando? Estilísticamente, por ejemplo, si hablamos desde la cerámica, ¿no? ¿Hasta dónde estaría? Tengo una curiosidad que siempre quise hacerte. Bueno, gracias. Es una pregunta un poquito difícil ahora de responder porque hay que tomar en cuenta que ciertos elementos que nosotros tomábamos como arqueólogos, ¿no? Los arqueólogos desde generaciones pasadas tomaban como un referente de repente de etnicidad, como era el estilo, ¿no? De cerámica, por ejemplo, hoy en día es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que ser muy cautos, puesto que vamos viendo, ¿no? Si revisamos o tomamos en cuenta los datos que ha ido encontrando Gabriel Ramón, por ejemplo, en este texto muy importante, creo, para la arqueología andina en general, este libro titulado Los alfareros golondrinos, ¿no? Vemos pues que el estilo técnico versus el estilo decorativo son cosas que se comportan de manera muy compleja, muy diferente y que no necesariamente podemos emplear en el caso del estilo decorativo, ¿no? Ornamental, no necesariamente lo podemos tomar como un elemento de etnicidad. Habría, creo que aquí, un tema muy importante que tenemos que todavía enfrentar debidamente, cómo podríamos plantear la cuestión de la etnicidad para el contexto andino y para estos periodos en el caso del Valle del Mantaro en la parte final. Sin embargo, si hablamos, por ejemplo, de ciertos datos, ¿no? Desde las fuentes documentales y otros aportes de investigadores, y aquí también hay que tomar en cuenta la cuestión lingüística, que es sumamente importante y que está como soslayada de plano, ¿no? Por parte de los arqueólogos. Tenemos un poco ese defecto también de tomar muy poco en cuenta ese tipo de información. Yo considero singularmente, a partir de algunas visitas, ciertas
bueno, ciertos reconocimientos que alguna vez estuve haciendo, por ejemplo, por el Valle del Canipaco, por la zona de Tayacaja, ¿no? Creo que habría que pensar un poco en qué tanto nos puede decir digamos, la frontera lingüística que podemos encontrar al sur de Huancayo, ¿no? Ya como quien se dirige de pasos un poco más hacia el sur, todavía en dirección a Pampas. No sé si por ahí de repente hay algo que tal vez nos está señalando. Yo escribí algo hace muchos años atrás, para la parte norte, ¿no? Del valle, a propósito de algunos trabajos que hice en el valle de Ricrán. Justamente traté un poco de plantear esta cuestión de cruzar la información lingüística, la información arquitectónica, la información, ¿no?, alfarera, etcétera, ¿no? Y la documental etnohistórica a partir de títulos de comunidades y propiedades, ¿no? Entonces, no sé si es que esa sea una opción válida, ¿no? Yo de todos modos trato de ser un poco crítico con mi propio trabajo, así que no lo he vuelto a intentar nuevamente, pero como te digo, para la parte sur, puede que de repente algún ejercicio en ese sentido ayude de alguna manera, ¿no? Cruzando estas distintas líneas, la parte lingüística y la distribución de ciertos tipos de evidencias materiales que nosotros podemos reconocer, además de la información documental. Eh, bueno, lo que sí llama la atención, por ejemplo, es la presencia muy, muy constante de esta cerámica que Lumbreras, por ejemplo, denominó desde la década de 1950 en adelante como Mantaro base roja, y que luego fue como refinada en cuanto a su clasificación por Cathy Costin y otro, bueno, ¿no?, como parte del proyecto Alto Mantaro. Con esta cerámica con temperante de andesita, como ella le llamaba, que era como un tipo, una variante ahí muy, muy especial que está como distribuyéndose de manera importante en la parte sur del Valle del Mantaro, y que, por ejemplo, yo la he encontrado bastante en el Valle del Canipaco, ¿no? Visitando algunos sitios en el Valle del Canipaco, Chongos Alto, Huasicancha, otros más que están en ese sector, hay mucho de ese material, pero, por ejemplo, cuando incluso también uno dialoga de todos modos con las poblaciones en estos espacios, a pesar que vemos que arqueológicamente hay algunos elementos compartidos, ¿no?, con la parte sur del Valle del Mantaro. Yo recuerdo claramente que en el Canipaco me decían, no, nosotros no somos huancas, ¿no? Y nuestros abuelos nos decían que nunca hemos sido huancas, ¿no? Sino que huancas son los que están abajo en el valle, ¿no? Y nosotros acá en la parte alta no. Entonces, obviamente es un tema también que linda con una dimensión subjetiva de la percepción, ¿no?, de este sentimiento de etnicidad, pero habría que diseñar, creo yo, ahí tenemos un reto importante en términos metodológicos de ver cómo atacamos esta cuestión desde el caso, ¿no?, de la arqueología en el valle, ¿no? Pero creo que la provincia de Tayacaja y el extremo norte de la provincia de Huancavelica tienen mucha relación, tienen muchos elementos compartidos con, arqueológicamente hablando, con las poblaciones que habitaron en los periodos precoloniales tardíos la parte sur del valle, ¿no? Habría que ver, habría que estudiar, como te digo, entonces mucho mejor ese tema, James. Perfecto, Manuel. Gracias. Gracias por haber compartido tu tema sobre la arqueología, el panorama histórico sobre la arqueología del Valle del Mantaro. Bueno, entonces con tu exposición, con esto estaríamos concluyendo este enlace. Y bueno, en nombre del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, te agradecemos por tu exposición, y bueno, con esto, contigo, de repente podremos conversar más adelante otros temas también relacionados propiamente ya a la arqueología huanca. Muchas gracias. Y bueno, con ustedes ha estado Manuel Perales Mungia, licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor San Marcos, y gracias. Gracias, James. Muchas gracias, y bueno, gracias a todas las personas que van a seguir o están siguiendo la transmisión. Hasta pronto, entonces. Gracias.